Quiero saber qué es lo que mueve tu interior. Quiero aprender, ser un reflejo de... El trabajo en el mundo que Cristo nos mandó a hacer aún no ha terminado. Y ese mandato sigue siendo obligatorio para todos nosotros. Es por eso que hablamos de grupos de personas no alcanzadas. Es por eso que el trabajo inicial, penetrante, cansador y libertador de la misión es penetrar en la cultura, plantar iglesias, verlas crecer, desarrollar sus propios líderes, entrenar a su propio pueblo y evangelizar a su comunidad. Esa es la tarea de la misión y aún no ha terminado. Jesucristo es el único camino al cielo. La otra alternativa es el infierno. Y millones de personas van hacia allí. Y nosotros tenemos el único medio de escape en nuestras mentes y nuestros corazones: Jesucristo. Por las calles de la ciudad veo pena, necesidad, buscan refugio, destrucción en el hogar, gente que sin esperanza está, fracaso. Es la gran urgencia, santos hay en dolor por el que está sin Dios, rogando por su salvación, llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darles un hogar, para darles un hogar. Las manos de salvación.
que mira cuánto cuesta. Hermanas y hermanos, esto no es una invitación a una vida fácil. Por 2000 años, miles y miles de misioneros, los innombrados, sin biografías escritas sobre ellos, tan solo personas anónimas de las cuales el mundo no es digno, han pagado ese precio poniendo sus vidas en peligro para alcanzar a los perdidos con el único mensaje de la salvación. Para darle su lugar. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darle su lugar. Bienvenida, familia. Muy buenas noches, familia, muy buenas noches, iglesia, sean todos ustedes bienvenidos. Nos da mucho gusto poderles tener en esta noche con nosotros. Estamos en nuestra clausura de la Semana Misionera 2020, en el cual Dios nos ha regalado hechos de vida por el mundo. Así que gracias a todos los que se han conectado estos días. Esta mañana hemos tenido un devocional de bendición a través de nuestro hermano Alex Meneses, y hoy vamos a tener un invitado súper especial, el doctor Jesús Londoño, el cual quiere bendecirnos hoy con una palabra de cierre con broche de oro de esta semana misionera. El doctor Londoño fue director ejecutivo de Comiban Internacional desde el 2000 hasta el 2009. Ha sido profesor en institutos y seminarios bíblicos en el área de teología y misiología, misionero desde el año 89 y fundador de la agencia misionera Avancemos. También entre sus estudios cuentan con una licenciatura en teología, una maestría en misiología y también ciencias de la religión. También ha estado en un diplomado de lingüística y antropología. Actualmente es el director de CEPAL, allí en España, en Europa, y también está apoyando a Comiban en el tema de las relaciones globales. Además, sirve como líder internacional del movimiento Back to Europe, el cual es Volver a Europa, y reúne varias organizaciones europeas trabajando en la evangelización, y también tiene su esposa Mireya, 2 hijas, Sara y Alejandra, y vive en Granada, España. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, y ahí donde tú estás, compártele esta publicación a alguien que sé que Dios ha venido hablando durante esta semana y va a tocar nuestros corazones y los corazones de aquellos que hoy se conecten gracias a que tú les compartiste esta publicación. Padre, gracias por la bendición que nos das en esta noche, Señor, de recibir tu palabra a través del doctor Londoño, Señor. Sabemos que tú pusiste esta cita con nosotros esta semana, que has estado hablando, has estado preparando nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo usándolo, que sea tu Espíritu Santo manifestándose a través de él, Señor. Y lo que tú traes a través de él, que se impregne en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que lo pongamos en práctica. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz, y gracias, Espíritu Santo, porque es en el nombre de Jesús que hoy nos levantamos para cumplir la misión del Señor. Permítenos, Dios, avivar esa cultura misionera, respaldar, Señor, esa cultura misionera en cada una de nuestras iglesias locales, y que esta actividad, este programa y esta intención de Dios con esta Semana Misionera 2020, Señor, cumpla el propósito tuyo para la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que antes de ir con el doctor Londoño, yo quiero leerte un pasaje de la Escritura, el cual hoy creo que nos va a inspirar para seguir obedeciendo a la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Así que todos nosotros somos esos obreros a los cuales Dios ha llamado a llevar ese amor, esa compasión de parte de Jesús. Si Él los miraba con esos ojos de misericordia, tú y yo debemos desarrollar esa misma actitud. Así que el Espíritu Santo hoy nos llene de esa compasión, de ese amor, de esa pasión, para llegar a cada uno de nuestros amigos, familiares, compañeros, hombres y mujeres que están en otros lugares de la tierra
para que su palabra sea conocida y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas sea una realidad para ellos, para sus familias y para las naciones de la tierra. Así que, Dr. Londoño, bienvenido esta noche a Hechos de Vida por el Mundo y gracias por separar este espacio para bendecirnos desde España, aquí en Colombia y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, qué placer y privilegio poder estar con vosotros compartiendo en esta conferencia, en este congreso misionero. Envío un saludo muy especial a la Iglesia Alianza Cristiana Hechos de Vida, ahí en la ciudad de Cali, que es la que está de una manera u otra sirviéndonos como anfitrión para esta reflexión bíblica sobre la misión de Dios. Yo sé que hay muchos otros hermanos conectados en otros lugares y qué bueno, somos el pueblo de Dios donde estemos y creo que esta es una oportunidad de nuevo para volver a ser el pueblo de Dios, el pueblo del libro, el pueblo que escucha las instrucciones del libro y que camina en medio de esas instrucciones. Yo sé que habéis sido bendecidos con muchas conferencias y testimonios que muchos de nuestros queridos hermanos han estado compartiendo con todos vosotros en este sentido misional, en este sentido de la misión de Dios, porque es su misión. Yo quiero traer una reflexión en este día que nos ayude a completar ese puzzle, ese rompecabezas que tenemos que seguir armando, sobre todo en este tiempo difícil, tiempo de preguntas, tiempo donde no tenemos claro cuáles son aquellos puntos de referencia que nos encaminen al cumplimiento de la misión de Dios en este tiempo pandemia, tiempo post-pandemia, lo que viene, la nueva realidad que estoy seguro que vamos a estar viviendo. Escucha esta frase. Mi tesis es que en la medida en que las congregaciones locales son edificadas para alcanzar al mundo, ellas vendrán a ser en realidad lo que ya son por fe, el pueblo misionero de Dios. Para que si las congregaciones son edificadas para alcanzar al mundo, ellas vendrán a ser en realidad lo que ya son por fe, el pueblo misionero de Dios. Nuestro querido hermano Jacques Van Engen coloca esta frase en uno de sus libros y quiero usarla porque mi reto en estos próximos minutos es que tú y yo podamos pensar cuáles son los ajustes, cambios necesarios en el proceso que tenemos para seguir adelante con la misión que Dios nos ha encomendado. Ya sabéis que nos enfrentamos al mayor reto que habíamos tenido en la historia contemporánea, el mayor reto para la misión. La pandemia del COVID-19 que nos está obligando a redescubrir, a redefinir cómo podemos continuar con el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Yo uso con mucho cuidado estas palabras, redescubrir, redefinir, porque no estamos intentando descubrir nada nuevo del reino de Dios. No vamos a redefinir la iglesia o la misión, pero posiblemente lo que sí nos está llamando el Señor es a redefinir nuestro entendimiento sobre la iglesia, nuestro entendimiento sobre el reino de Dios. Eso seguramente que sí. ¿Cómo crezco en mi entendimiento? ¿Cómo hago que esta revelación progresiva siga creciendo dentro de mí, viviendo en nuevas realidades, con nuevos contextos? Desde Iberoamérica, desde Colombia, desde Suramérica, desde muchos lugares, la iglesia ha sido una de las principales, si no la mayor de las plataformas de lanzamiento de la misión. Todo el proceso misionero
en Iberoamérica se ha fortalecido, expandido desde esa plataforma comunitaria de la iglesia. Hacer misión desde Iberoamérica sin la iglesia no es algo optativo en el desarrollo de nuestro trabajo misionero. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en la realidad iberoamericana. Por lo tanto, creo que estamos llamados y obligados a revisar el concepto que nosotros tenemos de la misión y a revisar el concepto y el entendimiento que tengamos de la iglesia. Porque si la iglesia es esa plataforma de lanzamiento, pues tenemos que volver a revisar a la luz de las realidades que estamos viviendo. ¿Qué significa iglesia para ti, para mí? ¿Cómo entonces puede la iglesia continuar con la tarea de la misión de Dios, de llevar el evangelio hasta la última frontera? Fíjate que las preguntas que hay en el ambiente evangélico son preguntas como poco extrañas. Nos han preguntado, ¿se va a acabar la iglesia? Hago estas preguntas para que me ayuden entonces a crear algunos conceptos para redefinir nuestro entendimiento. Se acabó la iglesia, se va a acabar, ya no va a existir más, ahora ya vamos a irnos y vamos a hacerlo de otra manera. Otros me han llegado a preguntar, se acabó la misión, ya no necesitamos seguir adelante porque Dios nos ha cerrado las puertas y no podemos continuar ni con el envío, ni con la recepción, ni con el proceso misionero en muchos lugares de la tierra. Déjame decirte algo. Si la iglesia pierde su esencia, la misión entonces pierde todo sentido. La misión pierde la funcionalidad. Si perdemos la esencia de la iglesia, entonces ¿qué es realmente lo que significa la misión? Y yo quiero comenzar a pensarlo desde esta plataforma. Uno de los legados de la reforma protestante, uno de los grandes legados fue la reestructuración, la creación de nuevos modelos de iglesia y era muy interesante. Acordaos, desde antes de la Reforma pues veníamos con un modelo de una iglesia, la iglesia tradicional, esta iglesia jerárquica, y luego con Lutero y todos los demás pensadores se abrieron muchas vías para pensar en iglesia desde una multiplicidad de modelos. Pero uno de los énfasis especiales que narran los historiadores sobre todo este cambio fue el énfasis sobre el sacerdocio universal del creyente. Sí, uno de los versículos que acuñaron todo el proceso de pensamiento a partir de 1517 y sobre esas fechas fue el sacerdocio universal del creyente. ¿Os acordáis allí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Yo sé que vosotros os lo sabéis de memoria, ¿verdad? Yo creo que sí, espero. Pero el 2.9 más o menos dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo misionero por excelencia, para que anunciéis las virtudes de aquel. Pero el énfasis fue sobre el sacerdocio universal del creyente. Esto se dio por el debate que había con el catolicismo sobre la autoridad de la iglesia y sobre lo que se llamaba el clero, sobre el resto de la comunidad. Y entonces eso impulsó muchísimo al pensar en el sacerdocio universal del creyente. Todos los creyentes somos sacerdotes y tenemos acceso al lugar santísimo. ¡Qué bien! Gloria a Dios, porque este versículo trajo muchísimo entendimiento a lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Nos está pasando que hemos sido golpeados, muy golpeados, en nuestro entendimiento y en el sentido esencial
de qué es iglesia. Necesitamos redefinir nuestros conceptos y nuestro entendimiento desde la plataforma de la eclesía para entonces poder pensar en la misión. Este versículo del sacerdocio universal del creyente, mal entendido o mal interpretado, nos ha llevado a generar una serie de individualismo y, por qué no decirlo, en muchas ocasiones de egocentrismo. Porque hemos pensado que el sacerdocio universal del creyente es que aquí cada uno de nosotros tiene todo lo que necesita, tiene acceso a la presencia directa de Dios, es un sacerdote en sí mismo para convertirse en un mediador, porque este es el significado de la palabra sacerdote, para un mediador para con otros. Y la pregunta que se comenzaron a hacer muchos en el devenir de la historia, ¿para qué necesito a otros? ¿Qué necesidad puedo yo llegar a tener de otros? Porque yo tengo acceso directo a la presencia de Dios, porque yo soy un sacerdote en sí mismo, no necesito de otros. ¿Recordáis que el sumo sacerdote tenía acceso a Dios para cumplir con todas las obligaciones sacrificiales, sacramentales, rituales? Y todos ya tenemos ese acceso. En este punto, el sacerdocio establecido por Dios solo tenía una perspectiva no para los que no eran pueblo de Dios, sino también para los que eran pueblo de Dios. Acordaos del tabernáculo de Moisés, el sacerdocio con todo lo que ellos tenían que hacer. Y todo esto tenía una perspectiva para los creyentes. Dios también quería usarlo para los no creyentes, pero tenía mucho énfasis dentro de lo que se llamaba el pueblo de Dios. Ahora bien, lo que ha generado un movimiento individualista dentro de ese concepto del sacerdocio universal del creyente es que nosotros no hemos entendido la perspectiva colectiva que tenía el sacerdocio. Moisés habló de un reino de sacerdotes. Escucha, la primera palabra está en singular, la segunda está en plural, pero es un reino de sacerdotes. O sea que sigue siendo una unidad compuesta de una diversidad, pero sigue siendo una unidad. No puedo hablar de reinos de sacerdotes. Apocalipsis repite ese concepto en el capítulo 5, versículo 10, hablando que estamos nosotros frente a una realidad. Somos un pueblo de sacerdotes, una nación santa. No somos varios. No habla de naciones santas, habla de una nación santa. No habla de pueblos escogidos, habla de un pueblo escogido por Dios. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento siempre está en singular, nunca en plural. Cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de uno. Cuando hablamos de eclesía, hablamos de una. El mal entendimiento que hemos tenido sobre esta función sacerdotal es la que nos ha llevado a colocar el foco sobre nosotros mismos. No podemos seguir hablando en plural. Nosotros no confesamos ser santas iglesias, ni familias de Dios, ni pueblos de Dios, ni cuerpos de Cristo, ni nuevos Israeles. La perspectiva bíblica me dice que somos una iglesia, una sola, y en la naturaleza de esa iglesia aparece en singular. Uno de los escritos más importantes de Pablo sobre la iglesia es el libro de Efesios. Y en el libro de Efesios tú puedes encontrar que en el original no existe el plural para hablar de eclesía. Esto del pueblo de sacerdotes nos ha llevado entonces a una confusión, porque todos creemos que aquí cada uno puede hacer como entiende, como quiera, caminar por donde pueda, porque al hacerlo como sacerdote de Dios, siendo él mismo un sacerdote, entonces no necesita del reino de sacerdotes, no necesita ya de la nación santa, sino que puede hacerlo de una manera individual.
Podría hablar tantas y tantas cosas al respecto, sobre lo que está ocurriendo en la iglesia antes de la pandemia, pero posiblemente por razón de la pandemia. ¿Somos uno? Es la pregunta. ¿Cómo podemos entonces redefinir este proceso? Quiero que vayas conmigo a este pasaje en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Sí, por favor, enciende allí a tu Biblia. Enciéndela. Ahora se encienden. Pero busca la Biblia, lee conmigo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Mira esta propuesta paulina. Pablo, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Las epístolas de Pablo no son tan fáciles como nos gustaría. Este Pablo escribe un poco enreversado en muchos de los textos, pero creo que lo que nosotros buscamos en estos textos son esos hilos que se conectan de una manera muy especial con la propuesta de Pablo y con la revelación general de toda la Escritura. Aquí Pablo usa palabras muy interesantes. La que yo quiero estudiar en este día es reconciliación. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y luego usa una palabra, somos embajadores, que es una palabra que se usa mucho en el argot misionero. Nosotros que somos representantes de Dios, que vamos a diferentes lugares para que allí el nombre de Dios esté presente. Somos embajadores, y él dice, somos embajadores del ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? La reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. El término reconciliación viene, no quisiera meterme aquí en todo este aspecto técnico, no quiero aburrirte, pero escúchame. Toda la raíz latina viene de recuperar, reconciliar. Originalmente el término se refería en primer lugar a la relación entre Dios y los hombres, con lo cual se producía un cambio en la forma como los hombres también se relacionaban entre sí. La raíz de la palabra reconciliación en inglés es muy interesante, porque en esta palabra en inglés, atonement, cuando uno puede coger la palabra y subdividirla, se da cuenta que viene de tres pequeños vocablos. At one man. ¿Qué significa todo eso? Un solo hombre. Fíjate, la palabra reconciliación desde el idioma inglés significa unicidad, restaurar la persona a la unicidad. ¿Restaurar la persona a la unicidad? Sí. Desde el latín,
esta palabra siempre ha tenido el significado de volver a ser uno. Ahora tú me dirás, hombre, yo no puedo ser uno, porque yo ya soy uno. A mí no me han quitado un pedazo de cuerpo ni nada por el estilo. Volver a ser uno. Esta palabra reconciliación significa volver a ser uno. Reconciliarme con Dios, reconciliarme conmigo mismo, reconciliarme con mis semejantes. Volver a ser uno. Y entonces el equivalente lingüístico de esa palabra, reconciliación, se convierte luego en la palabra reunión. Cuando tú revisas los vocablos griegos que hay en el Nuevo Testamento, te das cuenta que reconciliación y reunión en algunos casos del Nuevo Testamento se usan de manera sin diferencia. Reunión viene del latín reuniré y significa acción de volver a ser uno. Reunión, volver a ser uno. Sus componentes de toda esta parafernalia léxica son casi iguales a los de la palabra reconciliación. Y esos términos son usados para volver al mismo punto. Volver a ser uno. Así que la palabra reunión toma otro entendimiento cuando nosotros hablamos de reunirnos. Fíjate, esa palabra que nosotros usamos sin mucho problema, vamos a reunirnos. Porque para nosotros la palabra reunión ha significado estar juntos, presentes en un mismo lugar. Pero cuando tú haces todo este estudio, te das cuenta que reunión es volver a ser uno. Pregunta: cuando nos reunimos con Dios, ¿de qué estamos hablando? Tabernáculo de reunión. Moisés. Cuando se le da ese nombre al tabernáculo de reunión, ¿para qué? Porque sencillamente tenemos que estar todos juntos, presentes en un mismo lugar. No. Reunión, volver a ser uno. Cuando nosotros hablamos de encuentros con Dios, de reuniones con Dios, es porque Dios no está esperando ni de ti ni de mí que nosotros tengamos un momento místico, religioso. Es porque Él está esperando que volvamos a ser uno con Él. Las frases de Jesús, además de todas las epístolas paulinas, nos hablan de esto: ser uno con Cristo. Volver a ser uno con Él. Reunirnos con Dios no tiene que ver con tener un momento religioso, es tener una decisión de volver a ser uno con Dios, volver a ser uno, sí, en todo. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis con Él. Ser uno en la muerte, en la resurrección, ser uno con Cristo en su forma de pensar, ser uno. Y ese es el llamado que nos están haciendo, y por eso Pablo lo explica de esa manera en 2 de Corintios, donde hemos leído. ¿El ministerio cuál es? El ministerio de la reconciliación, de llamar al hombre a ser uno de nuevo con Dios. Este es el ministerio de los embajadores. Esto es misión en su mejor expresión. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia en la pandemia? Lo que ha pasado es que nos sentimos muy mal porque nos quitaron la reunión. Fíjate, piénsalo, nos quitaron la reunión. Por eso nos ha dado tan fuerte. Porque al no entender esta clase de conceptos en la Escritura, nosotros hemos pensado que si no estamos todos juntos, metidos de manera presencial en un lugar, dejamos de ser eclesía, los llamados afuera. La redefinición de nuestro entendimiento tiene que volver a nosotros para decirnos que nosotros tenemos que ser uno.
que el llamado a ser parte del cuerpo de la nación santa, de la nación adquirida por Dios, es porque somos uno. No importa dónde estés, no importa qué hagas, no importa si nos dispersan hasta los lugares más remotos de la tierra, no importa si viene una pandemia o una guerra, nosotros seguimos siendo uno. Eso es una redefinición que tenemos que trabajar con la iglesia urgentemente. El tabernáculo de reunión. Fíjate, los versículos que muchas veces usamos, y no sé si los usamos con mucho entendimiento, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estaré entre ellos. Donde se reúnen, ¿qué significa? Que estamos todos ahí pegaditos, juntitos. Por favor, te quiero suplicar una cosa. No dejes de ir a tu iglesia. No vayas a usar este entendimiento como una excusa para dejar de hacer lo que tienes que hacer. Pero tenemos que crecer. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. No importa dónde estás en este momento. No importa de dónde me estés escuchando. No importa qué estás haciendo. Si realmente tú y yo tenemos un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, una misma escritura, nosotros debemos tener claro cuál es la vocación de nuestro llamado. Ser embajadores del ministerio de la reconciliación a todas las naciones de la tierra. Por eso la gente nos está preguntando hoy día, pero como la misión se acabó, no tengo que dar más finanzas, ya no tenemos que orar, no hay misión, por eso ya no podemos enviar misioneros. Al nosotros haber roto el concepto de reunión, hemos roto uno de los principios fundamentales de la misión. Para poder hacer la misión de Dios, tenemos que ser eclesía, uno solo, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un reino de sacerdotes. La esencia de la iglesia no está basada en estar juntos en un mismo lugar, sino el ser uno en Cristo Jesús. Un pueblo que tiene un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Efesios capítulo 4, una misma esperanza de vuestra vocación. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra vocación? No cuáles son nuestras circunstancias, cuál es nuestra vocación como iglesia. Tenemos que mantener unidad de visión, unidad de propósito, unidad de principios, unidad de trabajo. Un pueblo que no le importa dónde esté esparcido, pero que está preparado para cumplir con el sueño de Dios. Esa es la iglesia. Tenemos que seguir con la esperanza de nuestra vocación. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Eclesía significa los llamados afuera. Y no hay pandemia que quite nuestra responsabilidad para con nuestra vocación. ¿Dónde estemos? No lo sé. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Nos vamos a congregar o no? No lo sé. Pero si nosotros volvemos al ministerio de la reconciliación, vamos a entender perfectamente esta nueva dimensión de qué significa ser iglesia, porque la iglesia tiene la responsabilidad, no se le ha quitado la responsabilidad de llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. Tendremos que buscarnos nuevos caminos, nuevas estrategias, nuevos mapas, sí, pero mantendremos nuestra vocación, porque somos un pueblo llamado al ministerio de la reconciliación. Si no logramos pensar de esa manera como iglesia, no lograremos sacar adelante la vocación que tenemos de llevar como embajadores el evangelio de Jesús. Tenemos que recordar que ser iglesia es ser uno en propósito, uno en visión, uno en trabajo, uno en principios. Posiblemente ya no te puedo ver tanto como antes, pero para que seamos iglesia, tenemos que mantener los mismos principios bíblicos viviendo entre nosotros. Santidad, amor, ayuda al prójimo, búsqueda de Dios. Si estos principios no están, no seremos uno.
no seremos eclesía. El concepto que Pablo da también a los Corintios en el capítulo 12 de la primera epístola es que todo el cuerpo define la identidad y la funcionalidad de cada miembro. Ningún miembro tiene valor en sí mismo si no está relacionado con un cuerpo. ¿Para qué sirve un ojo? ¿Os habéis preguntado para qué sirve un ojo por ahí sobre una mesa? Yo no sé, en una silla. ¿Para qué sirve una mano colocada sobre una mesa? Una mano sirve porque hace parte de un cuerpo. Somos uno, reconciliación, reunión. Y entonces la iglesia, el verdadero significado y la utilidad que tiene el sacerdocio universal del creyente es en razón de todo el cuerpo de Cristo. Queridos, tenemos que alejarnos de los conceptos individualistas y egocentristas que nos han colocado en este mundo occidental donde vivimos. Termino recordándote la oración de Jesús. La oración sacerdotal. Fíjate cómo la llamamos, oración sacerdotal de Jesús en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, Jesús orando por sus discípulos les dice: te pido que todos sean uno, reunión. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La importancia de los nuevos paradigmas de misión post-pandemia no están en la estrategia, no están en la metodología. Las vamos a buscar. Vamos a trabajar con nuestros mayores deseos, pasión, fuerzas para buscar las nuevas estrategias, las nuevas metodologías, los nuevos caminos. No dudéis de eso. Pero queridos, si no somos uno, no lograremos enfrentar las realidades que estamos viviendo para que el Evangelio de Jesucristo sea conocido hasta la última frontera. ¿Somos uno para qué? Para que el mundo crea. Esto en sí es una estrategia evangelística. La unidad no es una estrategia. La unidad es una esencia, un fundamento. A veces le hemos tenido más fe, dejadme decirlo de esa manera, le hemos tenido más fe a un tratado, a una estrategia evangelística, a una campaña, que a la unidad. Pero Jesús fue muy claro, que ellos sean uno para que el mundo crea. La importancia de redefinir, por lo tanto, nuestro entendimiento de la iglesia es lo que nos va a ayudar a construir estas nuevas realidades en la misión. No importa dónde estés, si no nos volvemos a reunir, si posiblemente las nuevas circunstancias no nos dejen estar a todos juntos en un mismo lugar, tú y yo tenemos que mantener la visión clara, la misión clara, el propósito claro. Y entonces todas estas preguntas de si todavía tenemos que orar, de si todavía tenemos que dar ofrenda, ¿sabes qué me estás preguntando? Lo que me estás preguntando es si ya ha acabado la vocación. La vocación no ha terminado. La vocación sigue estando presente. Que Dios nos ayude a redefinir estos conceptos de iglesia para entonces construir las nuevas rutas de misión que tenemos por delante. Ora conmigo por un minuto. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú querías que nosotros fuéramos uno contigo. La muerte de Jesús tenía este significado. Cuando Pablo dice, si uno murió, entonces todos hemos muerto. Esto significa ser uno. Señor, ayúdanos a entender cómo navegar en medio de estas realidades que estamos viviendo y ayúdanos a pensar cómo podemos seguir adelante con unidad de visión, de propósito, de sueños, de trabajo.
y que no haya ninguna circunstancia que sea más grande que la vocación que tú nos has dado de ser tus embajadores. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga mucho. La alianza nació de la pasión por Jesús y de un corazón movido a buscar a los no alcanzados. Somos una familia que vive la Gran Comisión y cree que todas las personas deberían tener la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. Cristo es nuestra base y la iglesia local nuestro hogar. Desde la iglesia local hacemos discípulos que entienden el llamado de Dios de vivir a Jesús y compartir la esperanza que tenemos en Él. La palabra de Dios está viva y fortalece nuestras vidas. Su Espíritu Santo nos transforma, haciendo que vivamos en amor y en buenas obras. Hace más de 130 años, esta misma realidad palpitaba en el corazón del pastor Alberto Benjamín Simpson. Al acercarse a los inmigrantes que trabajaban en el puerto de la ciudad de Nueva York, su pasión por los no alcanzados creció. Simpson reunió a un pequeño grupo de creyentes en torno a una visión común para llegar a los no alcanzados, sin darse cuenta que estaba forjando el camino para el trabajo de las futuras generaciones en la alianza. Los misioneros pioneros en África hicieron sacrificios significativos. Algunos dieron sus vidas, plantando semillas que algún día florecerían en un movimiento vibrante de la iglesia. Los creyentes en América del Norte vendieron sus pertenencias más preciadas para financiar el trabajo, y así nació una alianza. Hoy hay más de 2.5 millones de creyentes de la alianza en África. A principios del siglo XIX, unos misioneros fueron enviados a Sudamérica. En 1923, el misionero Homero Chrisman fue expulsado de Ecuador y mientras era atacado con piedras, huyó hacia territorio colombiano, encontrando refugio en la ciudad fronteriza de Ipiales. Pero Dios usó esta persecución como herramienta para la expansión de su mensaje de amor en nuestro país, y de allí nació la Alianza en Colombia. Alrededor del mundo, somos una familia con millones de seguidores de Jesús, que exaltan su nombre en más de 30.000 sedes de la Alianza. Nuestro corazón por las misiones ha permitido que la Alianza se convierta en una de las iglesias cristianas más diversas en el mundo, con presencia en más de 100 países, donde adoran a nuestro Señor en más de 300 idiomas y dialectos. Nuestras iglesias locales proporcionan la base para nuestra misión mundial a través de sus oraciones, dando generosamente para el fondo de la Gran Comisión y respondiendo al llamado de Dios para ir. Desde su fundación, nuestra familia aliancista ha enviado más de 10.000 misioneros alrededor del mundo. En hospitales, clínicas, emisoras y escuelas de la Alianza se proclaman las buenas nuevas. Más de 135 instituciones de educación superior alrededor del mundo preparan a los creyentes para el servicio del reino como pastores, misioneros, artistas y personas de negocios. La Universidad NIAC, fundada por A.B. Simpson, sigue formando a los líderes de las siguientes generaciones como la única universidad cristiana en Nueva York. La familia aliancista con pasión continúa expandiendo su alcance en lugares donde hay poco o ningún acceso al Evangelio. Esto a menudo puede significar que los resultados sean lentos, pero confiamos que Dios traerá la cosecha, como lo ha hecho en generaciones anteriores. Nuestro compromiso para alcanzar al mundo en el mensaje de Jesús sigue fuerte. El equipo global de la Alianza tiene más de 50.000 trabajadores quienes comparten el Evangelio de formas creativas a través de conversaciones del Evangelio, estableciendo tiendas de café, hoteles, centro de verano, campamentos, gimnasios, centros de retiro, galerías de arte y mucho más. Somos creativos y ágiles al usar nuestros recursos sabiamente para tener el mayor impacto. Gracias a la experiencia profesional de las personas de negocios que hay en nuestra familia aliancista, hemos tenido acceso a muchos países que estaban cerrados al Evangelio. En culturas donde la comunicación escrita no se acepta fácilmente, utilizamos la narración oral como un medio para compartir las buenas noticias, y de esta manera se extienden rápidamente de pueblo en pueblo. Jesús tenía un corazón no solo para las almas de la gente, sino que también quería satisfacer todas sus necesidades. Cama es nuestro brazo de compasión y misericordia, dirigido por la Alianza en Estados Unidos, y sus trabajadores se enfocan en el ministerio de forma integral, que busca restaurar la integridad y el bienestar a las personas que se hacen vulnerables por circunstancias de pobreza, desastres e injusticia. A medida que encontramos nuevas formas de llevar el mensaje de Jesús a todo pueblo y nación, el Evangelio es el
mismo. Venimos de diversas culturas que se unen por el mismo deseo, que todas las personas puedan encontrar una nueva vida en Jesús. Cada uno de nosotros juega un papel único en procurar que el amor de Cristo transforme nuestro mundo. Unidos en su amor, Y con el poder de su Espíritu, Oramos damos, amamos. y proclamamos a Jesús. somos familia. Somos la Alianza. Muchas gracias, doctor Londoño. Gracias damos a Dios por ese mensaje que nos anima a que la eclesía en misión sea una realidad, a que la unidad en el Espíritu sea una realidad. Y por eso nuestro nombre, Alianza Cristiana y Misionera Colombiana o Mundial. Así que todos haremos y hacemos y debemos desarrollar una alianza para que el reino de Dios en la tierra sea una realidad. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros conferencistas, del pastor Iván Bonilla, nuestra misionera Nidia Penque, nuestra misionera Maritza Cumba y ahora el doctor Londoño. Gracias por impregnarnos de esa fe, de esa confianza, de esa seguridad, del llamado que tenemos en Dios, de poder reforzar, avivar y fomentar esa cultura misionera en cada uno de nuestros hogares y en cada una de las congregaciones donde nos encontramos. Gracias le damos a Dios por esos estudiantes ya graduados del Alberto Benjamín Simpson, nuestro centro de capacitación misional, los cuales están listos para ir a Guinea y nos bendijeron con esos devocionales de poder. Nuestra misionera hacia Asia Central, la cual también nos bendijo con este tema de dar para las misiones. Así que ha sido una semana de bendición. Esta tarde hemos tenido nuestros talleres, bendecimos a Josh Proctor, bendecimos a Cristian Pastor, que a través de las herramientas digitales y a través de amar a la comunidad LGBT nos han dado esa herramienta para poder servirle a estas comunidades, bendecir desde lo digital y bendecir desde las relaciones a cada una de las comunidades en las cuales nos encontramos. Así que ha sido una semana de bendición. Agradecemos a Dios también por el equipo de la Alianza Hechos de Vida que nos ha ayudado, nos ha apoyado, a mi esposa que ha estado ahí detrás de bambalinas con el tema tecnológico. Bendecimos también a las alianzas que se han conectado con nosotros desde distintos puntos cardinales, aquí en Cali, en Buenaventura, en Santander, han estado desde Putumayo, desde el Quindío, desde Bogotá nos han saludado, han estado ahí conectados. Desde muchos lugares de Colombia, gracias porque esto es lo que necesitamos, que nos unamos y cada vez que alguno tenga una actividad que pueda bendecirnos, que nos comparta, que nos convoque, que nos anime a todos a unirnos en esta misión. Así que démosle gracias a Dios por este tiempo y que la próxima vez que nos veamos pueda ser en el campo y que usted y yo, que hoy estamos siendo parte de un ministerio en la iglesia local, oremos por obreros para la mies y oremos para que Dios nos envíe a los lugares donde Él nos tiene planeados. Dios les bendiga y que cada uno de nosotros pueda ver el sueño de Dios cumplido en sus vidas, en sus hogares, en sus iglesias y en cada uno de los ministerios que Dios nos ha entregado. Les amamos en el nombre de Jesús. Feliz fin de semana y recuerda, Alianza Hechos de Vida, hoy terminamos nuestra semana misionera con este cierre espectacular que nos ha dado el doctor Londoño. Mañana descansamos, pero pequeños aliancistas sí tienen su clase a las 10:40 y los demás síganse conectando con nosotros. Tenemos devocionales todos los días a las 6 de la mañana y unos contenidos muy especiales para que usted y yo sigamos creciendo en la fe y en el seguimiento de Cristo. Bendiciones. Con amor ayudarán para darle su lugar, para darle su